Abre tu Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Te platico rápidamente. Este próximo domingo terminamos ya segunda de Samuel 24, último capítulo, y terminamos nuestra serie de realeza, vicios y virtudes, basada en este primer y segundo libro de Samuel. ¿Y qué es lo que sigue? Algunos se preguntarán, ¿y qué sigue después de que terminemos segundo de Samuel? Pues en mi Biblia sigue Primera de Reyes. Y el primer libro de Reyes es a lo que vamos a ir a partir de 2 domingos adelante. Vamos a continuar con esta inercia conociendo el final de la vida de David, el inicio del reinado de Salomón, su división del reino después de su muerte y muchas cosas más que veremos en estos 2 maravillosos libros, primero y segundo libro de Reyes. Pero mientras tanto, el día de hoy tenemos el capítulo 23 delante de nosotros. Y seguimos en esta sección de momentos en la vida de David que están registrados aquí, que no precisamente tienen una cronología, pero sí una lógica. Y aquí en este capítulo 23 veremos 2 momentos. Uno que está en los primeros 7 versículos de este capítulo, que es el último salmo de David, la última canción que David escribió. Ahí en el primer versículo dicen, estas son las palabras postreras de David, las últimas palabras. Pero lo vemos a David en el primer libro de Reyes. Y no precisamente está haciendo referencia a que en el lecho de muerte dijo estas palabras. Si te das cuenta ahí en tu Biblia, una vez más, el formato es como si fuera un salmo. Y este es el último salmo que él escribió. Y creo que va a ser de gran bendición conocer este salmo. Como ha sido de gran bendición conocer otros salmos de David que en diferentes momentos de su vida han impactado nuestra propia vida, nuestro día a día. Pero estas son las palabras, el último salmo de David. David anciano escribiendo esto. Recuerda quién es él, ¿no? Habla acerca de cómo Dios es el que le ha hablado y nos termina dando una imagen del reino de Dios de una manera hermosa. Pero luego del versículo 8, al final de este capítulo 23, veremos la historia de los valientes de David. Y no es un grupo de norteño, no, los valientes de David, sino es un grupo de hombres que pelearon batallas junto con David, que estuvieron a su lado cuando enfrentaron enemigos. Pero también dice en 1 Corintios 11:10 que fueron los que le ayudaron en su reino. Así es que desde temprano, cuando David se esconde en la cueva de Adulam, estos hombres llegan y a través de los años se nos narran ciertos momentos de los principales, de los 3 primeros de estos valientes. Luego nos hablará de otros 3 valientes más que no se mencionan sus nombres, pero una gran hazaña que hicieron. Y luego 2 hombres que no son mejores que los otros 3 primeros, pero que también digno de destacar 2 momentos en sus vidas. Y después veremos una lista de nombres de estos hombres, los valientes de David. Estuvieron al lado de David, necesitaban un líder y David se convirtió en ese líder. Y David necesitaba hombres que estuvieran a su lado y estos hombres vienen a su lado y lo acompañan. Y nos damos cuenta a través de estos 2 pasajes que David no está solo. Al final de sus días tiene al Señor. Dios le habla y nos habla acerca del reino de Dios. David no está solo. Pero también la otra escena nos recuerda que David nunca estuvo solo. Porque Dios le acompañó durante toda esa etapa del desierto. Pero también usó a estos hombres para que estuvieran a su lado durante todo ese proceso. Así es que vayamos a los primeros 7 versículos de este capítulo 23. Vamos a leerlos. Dice así. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra.
No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Muy bien. Esta es la última canción de David. Y David ha estado durante prácticamente toda su vida escribiendo canciones de acuerdo a la situación en la que vive, y debemos de recordar que este canto, este salmo es el último en su vida. Y lo primero que hace David a manera de introducción es presentarse él, el que está escribiendo este salmo, y se presenta con 4 frases. Nótalas ahí en el versículo 1. La primera es: dijo David, hijo de Isaí. La segunda es: dijo aquel varón que fue levantado en alto. La tercera: el ungido del Dios de Jacob. Y por último, el dulce cantor de Israel. De esta manera él se describe. Y creo que al final de su vida él recuerda su origen, de dónde vino, de dónde Dios lo eligió y lo escogió. Dice ahí: David, hijo de Isaí. Hemos estado viendo su historia durante todo este tiempo, ¿no? Y lo conocimos la primera vez en su casa, en Belén, cuando el hombre más importante en ese tiempo, Samuel, el profeta, visitó su casa. Guiado por Dios, fue a ese lugar Samuel para ungir al nuevo rey de Israel. Y cuando llega, Isaí junta a todos sus hijos y comienza Samuel a ver a sus hijos y ve el primogénito y dice: este es. ¿Te acuerdas la historia? Y Dios le dice: no, este no es. Tú estás mirando con los ojos, pero yo veo el corazón, este no es, ¿no? Y entonces le dice al siguiente: y no es. Y pasa por todos los hijos y ninguno es. Tal es que Samuel tiene que preguntar: ¿tienes algún otro hijo? Y Isaí dice: sí, el que está cuidando las ovejas. Ese es David, el que su papá no creyó que era importante que estuviera en su casa cuando el hombre más importante de Israel los visitaba. Es el hijo de Isaí que no era tomado en cuenta. Podríamos decir que era un don nadie, entre comillas, un don nadie. Y de ahí Dios lo eligió. Mira lo que dice el Salmo 78. Veo en esta descripción: David, hijo de Isaí, a un David humilde, recordando solamente su familia y de dónde viene él. En el Salmo 78, en el verso 70 y al final de este salmo dice: eligió David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y te das cuenta, David fue elegido por Dios de las majadas de las ovejas, como un simple pastorcillo que cuidaba las ovejas de su papá, ¿no? Y al decir eso, David, hijo de Isaí, refleja esto, pero luego dice esta segunda frase, checa: dijo aquel varón que fue levantado en alto. Porque David podía reconocer lo que este mismo salmo ya leímos, dice: Dios lo eligió para apacentar a su pueblo, a todo Israel. Es Dios el que lo levantó en alto. No dice ahí: David, hijo de Isaí, que se esforzó por llegar hasta lo más alto. No, que trabajó toda su vida y hizo todo lo que tenía que hacer para encontrar el reinado de Israel. No, David sabía que Dios lo había elegido de ese lugar para llevarlo a este otro lugar, a lo alto, a ser el rey de Israel, ¿no? Pero no dices: uy, ojalá me identifico. Así, me identifico. Soy el rechazado de mi familia, ¿no? Y que Dios me elija para llevarme más alto, eso suena muy bien. Pero el proceso fue lo difícil. David, después de vencer a Goliat, Saúl lo puso como líder de sus ejércitos.
Y comenzó una etapa en su vida que se alargó por más de 10 años, quizás 15 años, en los que David fue perseguido, en los que David fue rodeado de sus enemigos, en los que David vivió en cuevas y en desiertos. Y todo eso pasó antes de que llegara a lo alto. Y David reconoce, es Dios el que me ha levantado en alto. Y sí, Dios utiliza procesos largos y difíciles para formar su carácter en nosotros, para crear en nosotros una integridad en nuestro corazón. Dios ya lo había visto, es un hombre conforme a mi corazón, ¿recuerdas? Pero en todo el proceso fue muy largo, fue difícil, fue complicado, ¿no? Y entonces David, a través de todo eso, la Biblia habla de hombres que vivieron momentos así. Entonces, si te pones a pensar, los hombres que Dios usó para ponerlos en un lugar alto, para apacentar a su pueblo, dirigir a su pueblo, pasaron por etapas muy difíciles. Por ejemplo, José, ¿recuerdas a José? Al final del libro de Génesis lo vemos como el segundo hombre más importante en todo el reino de Egipto. Pero para llegar a ese lugar fue vendido por sus hermanos, bueno, más bien odiado por sus hermanos. Lo quisieron matar, lo vendieron como un esclavo, estuvo como esclavo en Egipto, después fue acusado falsamente, fue a la cárcel y de ahí Dios lo rescató. Y fue todo un proceso donde Dios formó el carácter de José. ¿Qué me dices de Moisés? ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés fue educado con la hija de Faraón, tutores, maestros egipcios. Aprendió de ellos a los 40 años, ve a uno de sus hermanos hebreos siendo golpeado por un egipcio y quiere rescatarlo y mata al egipcio. Y entonces le preguntan, ¿quién te ha puesto juez sobre nosotros? Y lo que tiene que hacer Moisés es huir. Trató de rescatar en sus fuerzas a su pueblo, no lo pudo hacer y huye. ¿Y se va a dónde? Al desierto. Y en el desierto cuida las ovejas de su suegro. Y cuando pasan 40 años, entonces, ya bien humillado, Dios lo llama. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Mejor búscate a otro. Porque tartamudeaba Moisés. O sea, no podía hablar, no podía decir una palabra. Y Dios le dijo, tú vas a ser mi boca. Tú vas a hablar por mí, tú vas a rescatar a mi pueblo. Y él no puede ni siquiera hilar una frase. Tiene que decirle a Dios, ¿puedes buscar a otro? ¿Qué te parece Aarón? O sea, ¿por qué no mandas a otro? Pero todo ese proceso de 40 años llevó a Moisés a estar en el lugar correcto donde Dios lo podía usar. Así como a José, así como a Josué. Josué estuvo 40 años caminando con ese pueblo en el desierto. Entró a la tierra prometida. Un año después de haber salido de Egipto, trajo todo este reporte y casi lo querían matar, porque él dijo entremos, pero todo el pueblo dijo no. Y Dios lo usó para entrar a la tierra prometida por un largo proceso. A veces nosotros creemos que es poco esfuerzo para entonces Dios me use de cierta manera. Y pensamos que cierto tiempo en un discipulado ya me va a llevar a ser alguien así. No, Dios utiliza tiempo, dificultades, todo un proceso para formar el carácter de una persona que va a ser usada por Dios. Y ahí está David. Y lo dice así. David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto. Pero luego dice esta tercera frase, el ungido del Dios de Jacob. Porque puedes pasar muchos años en dificultad y no estar capacitado. La capacidad proviene ¿de quién? De Dios. Dios es el que capacita. ¿Por medio de qué? De su espíritu. Y sí, David desde muy joven fue ungido por Samuel en su casa. Pero él reconoce aquí, no fue Samuel, no fue un hombre, fue Dios el que me ha ungido. Y en el Antiguo Testamento alguien ungido, que por cierto, en el Nuevo Testamento la palabra ungido es Mesías, ¿no? Es una persona que tiene una tarea específica y que esta unción asemeja el hecho de que Dios lo ha capacitado para esa tarea específica. Y así también los apóstoles,
fueron ungidos por el Espíritu Santo para hacer la tarea que Dios les había encomendado. Cuando después de que Jesús resucita, se despide de ellos y les encarga ir a todas las naciones a predicar el Evangelio, primero son capacitados por Dios. Recibieron poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y entonces fueron testigos hasta lo último de la tierra. Así nosotros. ¿Sabes? Empiezas a leer todo esto y dices, eso es mi vida. Dios nos ha rescatado, ¿de dónde? O sea, Dios nos ha rescatado, diría alguno de los pastores de Semilla, del bote de la basura, ¿no? De ser una rata inmunda, ¿no? Y es que eso es. Dios nos rescató de ahí y nos ha levantado. Dice su palabra que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué te parece eso? ¿No? Aquel que estaba en el muladar, Dios lo ha hecho sentar entre príncipes de su pueblo. Eso es lo que Dios hace. Pero también necesitamos reconocer que es a través del Espíritu Santo que Dios me capacita para hacer lo que tengo que hacer, para vivir de acuerdo a su propósito, para vivir agradándole a Él, el ungido del Dios de Jacob. Termina David diciendo esto: el dulce cantor de Israel. Me encanta. El dulce cantor de Israel. ¿Por qué me encanta? Porque David no llega a este punto y ya estando en alto, ya estando ungido por Dios, no se presenta como el asesino de gigantes, ¿no? El mejor general del ejército de Israel que ha tenido y tendrá este pueblo. No, él dice, el dulce cantor de Israel. Esta es una canción. ¿Te imaginas saber la melodía de esta canción? Porque esta es la letra, pero tenía una melodía, ¿no? Imagínate un día conocer a David y preguntarle, oye, ¿cómo va esa última canción que escribiste? ¿No? Y poder escuchar al dulce cantor de Israel cantando. ¿Crees que va a suceder así? Yo creo que va a suceder así. Yo un día voy a conocer a David, yo no sé tú. No es cierto. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, vamos a estar delante de la presencia de Dios y creo que David está ahí. Y un día lo conoceré y le diré, oye, ¿cómo va la canción? ¿Cómo va esa canción? ¿Cómo va esa melodía? ¿Te gustan las canciones? A mí me gustan las canciones, ¿no? Pero esta no es cualquier canción. Y las canciones, los salmos que escribió David, no son cualquier canción. Mira lo que dice el versículo 2 de este capítulo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? David está diciendo, estas canciones no provienen de mí nada más. Es el Espíritu de Jehová que ha hablado por mí. No son las palabras que se me ocurrieron en mi lengua. No son palabras que elegí, que rimaban, que formaban palabras, rítmica, métrica, comparación. No. Son las palabras que de Él están en mi boca. Son sus palabras en mi boca. Estas no son cualquier canción, ¿no? Ahora, hay muchos compositores en el mundo. Uno de ellos y uno de los más grandes murió hace poquito, Juan Gabriel, ¿no? ¿Quién no puso los éxitos de Juan Gabriel cuando murió? ¿No pusiste? ¿No? ¿Fui el único? No, pusimos los éxitos de Juan Gabriel. ¿No te sorprendiste de cuántas canciones te sabes de memoria? Fue así de, órale, esta también me la sé, ¿no? Y muchas canciones, bueno, a lo mejor me voy a balconear, pero estoy casi seguro que tú también. Hasta lloramos con algunas de sus canciones, ¿no? Amor Eterno se la dedica a su mamá que murió. Mi mamá todavía está viva y ya estoy llorando. Y le canto desde en Acapulco. Nunca he estado con mi mamá en Acapulco, pero ahí está. Una muy buena composición, pero es algo que ha salido solo del corazón del hombre. Estas canciones salieron de Dios. Esta es palabra de Dios. En Hechos capítulo 3 dice Pedro que David es un profeta de Dios. Es alguien que ha hablado de parte de Dios. Es por eso que sus salmos en algún momento en nuestra vida han llegado y nos han atravesado el corazón y nos sentimos igual que Él y nos reflejamos en esos versículos y nos agarramos de ellos como si nuestra vida dependiera de ellos, porque es la palabra
de Dios. Es el dulce cantor de Israel. Ahora sí, ¿ya se te antojó saber la melodía de esta canción? Cuando lleguemos allá, yo hay que preguntarle, a ver, ¿cómo va la melodía de esta canción? Después de decir esto, David, entonces, si te das cuenta en el verso 3, dice, me habló la roca de Israel, 2 puntos. A partir de ahí, el verso 3 y 4 es lo que Dios ha hablado. Y de repente lo que dice es algo interesante, porque habla de un gobernante que gobierna en el temor de Dios, que es justo, que gobierna entre los hombres, y su característica es muy especial. Es como luz de la mañana, dice, como resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Entonces está hablando de un líder, de un gobernante que gobierna justamente, gobierna en el temor de Dios y se ha convertido para aquellos que gobierna en luz, en resplandor del sol, en lluvia que hace germinar a las otras personas y les hace fructificar y traer mucho fruto, ¿no? Entonces la pregunta de repente es, ¿y quién es este? ¿No? En la versión Reina Valera dice, habrá, será. Y pareciera que nos está hablando de un reino futuro, ¿verdad? En otras versiones, por ejemplo la NTV, lo presenta como algo que está sucediendo. Dice, el que gobierna con justicia es como la luz de la mañana. Y entonces, ¿será que es algo que estaba sucediendo en ese momento? ¿Un hombre gobernando así? ¿O será que está hablando de algo futuro? ¿O será que es algo que puedo estar viviendo yo el día de hoy? Es muy interesante. Porque de repente volteas a ver el reinado de David y dices, fue un buen rey hasta que pecó. Después fue una crisis nacional y su propio hijo se rebeló para quitarle el trono, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor está hablando de Salomón. Y el reino de Salomón sí fue un reino de justicia y paz, pero al final de sus días tomó tantas mujeres como esposas que desviaron su corazón y terminó adorando a otros dioses. Salomón. Y entonces dices, bueno, ni uno ni otro. Entonces, ¿quién? Y la respuesta es Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo capítulo 4, en el versículo 16, sucede que Jesús va hacia Galilea después de la muerte de Juan el Bautista y su llegada a la tierra de Zabulón y Neftalí se le describe de esta manera. Recordando al profeta Isaías, en Mateo 4:15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice ahí? Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz les resplandeció. ¿Y de qué estaba hablando? De la llegada de Jesús a toda esta región. ¿Sabes? Jesús es visto de esta manera. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Sin duda, a Jesús se le presenta como eso, como luz. Es Él el que nos pasa de muerte a vida. Es Él el que nos saca del reino de las tinieblas para llevarnos a su reino, el reino de su amado Hijo, dice en Primera de Pedro. Eso es lo que es Jesús. Es luz que viene y que llega, ¿no? Pero también tiene esta connotación, lluvia que hace germinar la tierra donde cae, ¿no? Y recuerdo a Jesús diciendo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. El que está permaneciendo en mí, su palabra permanece en mí, dará mucho fruto. Dice, pero no aquel pámpano que se separa de la vid, porque el pámpano que se separa de la vid, ¿qué pasa con él? Se muere, nunca da fruto y es quemado. Dice, pero si tú permaneces en mí, darás mucho fruto. Jesús dice, separado de mí, nada puedes hacer. Permaneciendo en Él, llevamos mucho fruto. Creo sin duda que está hablando de Jesús. Ahora hay algo muy interesante. Durante los evangelios vemos a Jesús caminando y enseñando y haciendo el mismo llamado que Juan el Bautista hizo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús repitió esa misma exhortación, esa misma enseñanza, ese mismo llamado. Arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado.
Pero llega un momento en que Jesús dice en el Evangelio de Lucas, el reino está entre ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo puede decir el reino está entre ustedes? La respuesta es, el reino es donde está el rey. Y si Jesús es el rey, cualquier lugar donde Él esté, ese es su reino. Y por eso puede decirles, el reino de los cielos está aquí entre ustedes. Todo aquel que rinde su vida al señorío de Jesús, que lo hace su rey y su señor, entonces está en el reino de Dios. Qué impresionante. Dice Jesús a Nicodemo, después de que le pregunta, bueno, no le pregunta nada, solo llega con él. Jesús le dice, de cierto te digo, que no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Y un nuevo nacimiento es esto, depositar mi fe en Cristo, creer que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que murió y resucitó de entre los muertos, declarando esto, que Él es el Hijo de Dios. Y entonces hay un nuevo nacimiento en su reino, en su reino. Y entonces nos damos cuenta, ¿no fue así como llegó el Señor a nuestras vidas? ¿Quién estaba en tinieblas? ¿Quién estaba en oscuridad? ¿Quién estaba en sombra de muertes? ¿Quién no sabía ni siquiera para dónde ir? Y de repente llegó Jesús a nuestra vida como luz en la mañana. Nuestra vida cambió de ser una oscuridad total a un cielo sin nubes y el sol golpeando nuestro rostro y llegando hasta nuestro corazón. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Quién de nosotros estaba seco? No pasaba nada en sus vidas, era como un desierto continuo, constante. Y Jesús llegó e hizo florecer el desierto de nuestra vida. Y podemos dar fruto para Él y para su gloria, que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado poder hacer. Amamos a aquel que no amábamos, que odiábamos. Perdonamos a aquel que juramos, dijimos, nunca lo voy a perdonar. Y Dios lo hizo como un fruto en nuestra vida. Tenemos fe y tenemos confianza. Hay dominio propio que nunca creíamos que íbamos a poder lograr. Pero todo eso es fruto que llegó cuando Jesús llegó a nuestra vida. ¿Te das cuenta? ¿Cómo éramos antes? Mira lo que dice ahí mismo, 2 Samuel, capítulo 23. En el verso 6 dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta, de lanza. ¿No? No éramos así. Se acercaban a nosotros, salían lastimados. De ti no decían eso de acércate con pinzas, no se vaya a enojar. Porque así éramos. Pero Dios nos cambió de ser espinos que nadie quiere acercarse y nadie quiere tocar, a ser árboles frondosos llenos de fruto para su gloria y para su honra. En un día de mañana sin nubes, donde el sol golpea nuestro rostro. ¿Te das cuenta? Es increíble. Pero ¿cómo pasó todo esto? Me salté un versículo, el verso 5. Checa cómo David reconoce una cosa. No es así mi casa para con Dios. Ahí está. O sea, mi reinado no ha sido así. Pero luego dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo, ¿qué dice? Pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, arreglado, es lo que significa. Y será guardado, lo que significa está asegurado. ¿Sabes? Este versículo 5 es lo que nos cambia. El pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros. En la cruz del Calvario Él pagó nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Es Él, en su pacto eterno con nosotros, que ha cambiado nuestra vida y ha venido a reinar a nuestro corazón. Está padre el salmo, ¿va? Espero que no estés cantando el Noa Noa porque mencioné a Juan Gabriel. Porque dices, ahora ya voy a empezar a cantarla. No puede ser. Estas son canciones que provienen del corazón de Dios. Y que un día, ¿no?, podremos escuchar de la boca de David su tonalidad, su melodía, sus pausas, su rítmica. Es algo maravilloso, ¿no? Por todo eso, ¿por qué? Por el pacto eterno que Dios ha hecho con David y con nosotros,
por medio del Señor Jesús. Muy bien, si te das cuenta, David no está solo. A través del tiempo, Dios lo ha acompañado desde estar apacentando las ovejas de su padre hasta apacentar el pueblo de Israel. Y durante todo ese proceso, Dios ha estado con él y no lo va a dejar. Su pacto es eterno, es seguro, está arreglado. Cada detalle de ese pacto, Dios lo ha arreglado. David no está solo. Pero luego vamos a la sección siguiente, del versículo 8 al final de este capítulo, aparecen los valientes de David. Y estos valientes están en diferentes grupos. El primero son los primeros 3 y los más importantes de todos. Del verso 8 al versículo 12 está su historia. Luego vienen otros 3 que no se mencionan ni siquiera sus nombres, pero hicieron una hazaña digna de ser contada y aparece en los versículos 13 al 17. Después del versículo 18 al 23 aparecen 2 valientes más que nos narran sus historias, pero no son tan grandes como los primeros valientes, ¿no? Pero se mencionan en esta ocasión, todos ellos con sus hazañas descritas. Pero luego a partir del verso 24 y hasta el final, el verso 39, solamente se dan los nombres de aquellos valientes. No se nos dice qué hicieron. 2 de ellos saltan a nuestra vista, pero no se nos dice qué es lo que hicieron. Vayamos viendo cada uno de estos grupos. Dice en el versículo 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Checa lo que dice, que tuvo David. Estos hombres estuvieron junto a David. Como ya dije en 1 de Crónicas 11:10, dice que le ayudaron en su reino. Estos son hombres que pelearon junto con David. Y aquí están sus nombres. El primero es Joseb Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Esta era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, ¿sí va? Uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. 3 hombres valientes, con 3 hazañas sorprendentes. Del nivel de los jueces, del nivel de Sansón y de estos hombres que tomados por el Espíritu de Dios peleaban con los filisteos y mataban una gran cantidad de hombres. El primero, Joseb Basebet, mató a 800 hombres con su lanza. En 1 de Crónicas 11, cuando se describe esto, dice 300 hombres. Y algunos dicen, ¿fueron 800 o fueron 300? Error de transcripción, ¿qué es esto? No, para mí es lo mismo, matar 300 y 800. O sea, ¿qué onda? ¿En una sola ocasión? Este hombre, definitivamente Dios le ayudó para hacer esa tarea. Pero me sorprende la fortaleza que tenía para terminar matando 300 hombres en una sola ocasión o 800 hombres en una sola ocasión. Necesitas de la fuerza que Dios puede dar, nada más. Luego está otro hombre, Eleazar. Este hombre, Eleazar, peleó tanto tiempo, su mano se cansó que su espada se quedó pegada a su mano. ¿Te imaginas? Este hombre no me habla solamente de fortaleza, me habla de constancia, perseverancia, peleando, que hasta la mano se le hizo uno con la espada que traía en su mano. Y dice al final, y aquel día Jehová dio una gran victoria. Estos hombres no peleaban solamente por pelear o por matar, estaban peleando batallas del Señor. Y por último, Sama. Y este Sama es interesante. Estaban reunidos en un terreno lleno de lentejas. O sea, cuando dice lentejas son
lentejas, simplemente. Eso. Frijolitos chiquititos, ¿no? Y de repente él se queda solo. Todos salieron corriendo y él se paró en medio de ese terreno y lo defendió y acabó con los filisteos. Sama. ¿Y qué me habla este hombre? Este hombre me habla de fidelidad. Aún quedándose solo, defendió ese terreno. Y parece algo insignificante. Por Dios, un terreno de lentejas. En una guerra, un terreno de lentejas es muy importante. Parece insignificante, pero es muy importante. Ese alimento o entra en la panza de tu enemigo o entra en tu panza. Y este hombre defendió ese terreno solo, fielmente, contra todos los filisteos. Son los 3 valientes, los más grandes de los que tuvo David. Después aparecen otros 3. Mira lo que dice en el verso 13 al 17. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron, dice, a David. Estos 3 hombres no se nos dice sus nombres, pero aparecen en esta hazaña. David está ahí y de repente se acuerda, wow, él era de Belén, y se acuerda del agua del pozo de Belén. Uy, ¿qué daría por una Coca-Cola? No, por un agua del pozo de Belén, ¿no? ¿Qué daría por volver a probar la frescura de esa agua? Pero solamente lo dijo así, lo dijo con vehemencia, dice. Pero no está dando una orden, no está haciendo una petición. Oye, ¿quién me podría traer un vasito de agua? No, solamente se acordó y dijo, wow, ¿quién me daría de un vaso de esos? Y estos 3 hombres, creo definitivamente porque amaban a David, fueron y entraron en el campamento de los filisteos, entraron en Belén, al lado de la puerta, tomaron el agua y se la trajeron a David. O sea, esos son hombres valientes, hombres que arriesgan su vida, literalmente, por traer y complacer a su rey, por complacer a David. Estaba en la cueva de Adulam, todavía no era rey, simplemente era su líder, y lo amaban y arriesgaron su vida. Y cuando llegan con David y le dan el agua, mira lo que dice en el verso 16, mas él no la quiso beber. Y dices, pues sí quería o no quería, o qué pasó, o que no quería otra cosa. No, pero checa lo que dice, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Entonces llegan con el agua y David dice, nunca bebería esta agua. Eso es mi más grande anhelo. Lo expresé y me escucharon. Es lo que más quería, pero nunca me atrevería. Si bebo esta agua, sería beber su sangre, porque ustedes arriesgaron su propia vida por traerme esta agua y la derrama delante de Dios como un sacrificio a Dios. Y me encanta, porque David está mostrando que lo que más anhela se lo puede entregar al Señor sin ningún problema, sin poder ni siquiera probarlo con su propia boca ni disfrutarlo. Señor, esto que más anhelo es tuyo, no lo quiero tocar, ¿no? Y estos hombres valientes haciendo estas cosas por amor a su líder, a David. Ahora, ¿se habrán decepcionado estos hombres? O se le traemos agua y no se la bebe y la derrama delante de Dios. No creo. Creo que David dio un ejemplo para estos hombres, que lo más importante es la adoración a Dios. Lo más importante es rendirse delante de Dios. Continuemos. Hay otros 2 hombres. No fueron más grandes que los 3 primeros, pero aquí están sus historias. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quien mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Abisai, jefe de los 30, de este equipo especial de David. Después Benaia, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab.
y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, ganó renombre con los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Entonces nos presenta al jefe de los 30 y al jefe de la guardia personal. Los 2 hombres haciendo también proezas sorprendentes. Uno matando a 300 con su sola lanza y el otro mató 2 leones. Entonces yo he visto leones, hasta 2, en una jaula. Pero de frente así y matarlos. No solamente eso, ve esto. Mató a otro león, se metió al foso a matarlo y estaba nevando. O sea, uno de nosotros ni siquiera tendríamos temor de enfrentar algo así. O sea, una cucaracha nos da miedo. Una araña nos da miedo. Una palomilla de las grandes nos da miedo. Entonces, y este hombre ve al león, entra y lo mata. O sea, dificultades, león. Añádele foso. Añádele, está nevando. Y lo hizo. No solo eso, terminó con un egipcio, quitándole su lanza y terminando con él. Estos eran hombres extraordinarios. Pero ¿qué? Bueno, sigamos y leamos la última parte. Porque del verso 24 al 39 hay algunos pastores que dicen, pues son puros nombres, ahí los leen en su casa. Y ya. Pero no quisiera hacer eso. ¿Por qué? Porque si Dios los puso en su palabra, es porque son importantes, ¿no? Y podrías imaginarte a cada uno de ellos, dándole un cuerpo, una cara, un rostro, un cuerpo y armas y demás, ¿no? Pero ahí están, todos estos hombres eran de los 30 de David. Leamos, y no te rías, porque hay nombres medio chistosos. Y sé paciente, son difíciles de leer, ¿no? Dice así: Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo de Belén. Sama, arodita. Elica, arodita. Eles, paltita. Ira, hijo de Iques, tecoita. Abieser, anatotita. Mabunai, usatita. Salmón, aoita. Maarani, netofatita. Eleb, hijo de Baana, netofatita. Itai, hijo de Ribai. Sí, me dio hambre. De Gabaa, de los hijos de Benjamín. Benaya, piratonita. Idai, del arroyo de Gaas. Abi, albón, arbatita. Asmavet, barumita. Eliaba, saalbonita. Jonatán, de los hijos de Jasén. A este le fue bien. Sama, ararita. Ayam, hijo de Sarar, ararita. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Esrai, carmelita. Parai, arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba, banigadita. Selecamonita. Narari, berotita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira y Trita. Gareb y Trita. Urías Eteo. Y dice 37 por todos, ¿no? Apa nombrecitos, ¿verdad? Y si estuvieran aquí no nos riéremos. O sea, si son los valientes de David, a ver, ríete enfrente de él, ¿no? Así como con David, quizás nos topemos con ellos y los vamos a ver así de, perdón, me reí de tu nombre cuando lo leyeron en el Semilla, ¿no? ¿Cómo dices que te llamas? Pero estos 30 ahí están mencionados, ¿no? Entre ellos resaltan 2, Aitofel, que es mencionado ahí, y Urías Eteo. 2 piedras para la vida de David, que hizo a un lado él. Aitofel era el abuelo de Betsabé y David había destruido el matrimonio de su nieta. Y Uriel Eteo era esposo de Betsabé y había destruido su matrimonio, tomando a su mujer, y había acabado con la vida de Urías Eteo, lo entregó en manos de sus enemigos. Imagínate. Entonces, como cereza del pastel, ahí está Urías Eteo al final, como diciendo, David, por favor, David,
El capítulo 24 narra un error en la vida de David, terrible, un pecado de David. Y lo vamos a ver la próxima semana. Pero ¿qué me deja estos valientes de David? ¿Qué podría aprender yo de estos valientes? Bueno, número uno, no es que fueran valientes desde que llegaron con David. Oh, no. Fueron sus vidas siendo transformadas para convertirse en ese tipo de hombres. Pero ¿cómo llegaron con David? Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel 22, versículo 2 dice: se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. De esos 400 hombres, 37 son los que están descritos en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel. ¿Cómo llegaron? Afligidos, endeudados, en amargura de espíritu. Y eso es lo que debo de aprender. O sea, Dios está viendo la obra terminada en nosotros. A veces nosotros nos perdemos en eso y no alcanzamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero definitivamente no podemos dejar de ver que si volteamos hacia atrás, llegamos así con el Señor, afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. Y me encanta saber que Dios puede transformarme. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Y Dios quiere regalarnos fe para pelear esas batallas. Y estos valientes me están enseñando acerca de fortaleza. Dice en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesito pelear las batallas que enfrento con la fortaleza que Él da, pero también tengo que ser constante. Así como ese hombre fue tan constante que la espada se le pegó a su mano. Qué maravillosa imagen, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Que mi pelea sea tan constante que la palabra se pegue a mi mano y que pueda vivir practicando su palabra y viviendo su palabra constantemente. ¿O qué me dices de ser fiel cuando estás solo? Ese hombre Sama se quedó cuidando el terreno de lentejas, y cosas que parecen insignificantes tienen tanto valor en nuestras familias, con nuestros hijos y con nuestra esposa, y esas batallas a veces se libran solos. Y me están enseñando acerca de fidelidad. O sea, sí hay manera de pelear las batallas del Señor solos, aunque dijimos al principio de este mensaje, y esa es nuestra conclusión: nunca estamos solos. Porque ¿quién está con nosotros cuando estamos solos? Pues Dios y su Espíritu. Y puedo pelear la batalla, y en esa soledad con el Señor puedo vencer y cuidar aquello que va a ser valioso para mi familia. ¿Qué te parece integridad? ¿Qué te parece fidelidad a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué te parece ser íntegro cuando estás solo? Estos hombres llegaron como afligidos y fueron transformados por Dios. Así nosotros podemos ser transformados por Dios. En 1 Corintios capítulo 1 dice: miren a tu alrededor, mira alrededor. Dice: no hay muchos sabios, no hay muchos inteligentes, no hay muchos nobles. ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo necio, lo vil, lo menospreciado. Eso es lo que escogió Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si alguien se gloría, dice: gloríese en el Señor. Eso es lo que ha escogido Dios. Entonces esa es nuestra historia. ¿De qué majada de las ovejas te sacó Dios? ¿De qué basurero te sacó Dios? ¿A dónde te ha llevado? Si te ha ungido y su reino está en tu vida, ¿cómo ha sido cambiada tu vida? Si todavía el día de hoy te ves como un espino y seco, deja que Jesús reine tu vida. Entrégale tu vida, ríndele tu vida, hazlo el Señor y Rey de tu vida, y ve cómo Él va a transformarte. Y va a transformarte como estos hombres que al principio llegaron afligidos, pero hicieron grandes proezas para la gloria de Dios, porque es Dios el que les dio la gran victoria. Sus nombres están ahí, pero en realidad el que se lleva la gloria de todo esto es Dios. Número 1,
Llegaron afligidos y fueron transformados. Eso me enseña esta historia de los valientes. Otra cosa que me enseña, número 2. Me encanta esta frase en el versículo 8. Son los nombres de los valientes que tuvo David. Y ellos tuvieron a David. ¿Qué quiero decir con esto? Estaban a sus lados, estaban acompañados, peleaban juntos, luchaban juntos. Tanto ellos necesitaban de David como David necesitaba de ellos. Y pudieron pelear las batallas así, unidos como los valientes de David. Y me enseña una cosa. Nosotros somos una iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Él nos compró con su sangre. Y en ocasiones por diferentes razones, o porque de repente somos tímidos, apenados, o no sabemos cómo entablar una conversación, o porque venimos de muy lejos, venimos corriendo, nos tenemos que ir rápido. De repente no conocemos a ninguno de los que estamos aquí, pero te puedo decir una cosa. Tú necesitas de tu hermano que está a tu lado y él te necesita de ti. Y yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, como cualquier otra persona. Nos necesitamos entre nosotros. ¿Para qué? Dice la Biblia. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Alentaos los unos a los otros. Animaos unos a otros. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, cantando con himnos, cánticos espirituales. ¿Sabes? Somos un cuerpo y dentro de este cuerpo cada uno de nosotros es un miembro. Y si uno se duele, todos se duelen. ¿Cuándo ha sido la última vez que lloraste con un hermano porque algo le aflige y le duele? ¿Cuándo es la última vez que te gozaste con un hermano porque te contó algo que le llenaba de gozo? Entonces, tristemente muchas veces preguntamos, ¿cómo estás? Y todos decimos, bien. Pero la neta es que no estamos bien. ¿O sí? No. Pero bueno, es que qué lata contarle toda mi historia y mi vida, ¿no? Pero no podrías decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estás, hermano? Híjole, batallando. ¿Podrías orar por esto? Y listo. Pero estás siendo honesto y estás permitiendo que esa otra persona dentro del cuerpo funcione dentro del cuerpo y cubra una necesidad que tienes, ¿no? Ninguno de nosotros podría decir, ay, es que nunca oran por mí. Hay muchos hermanos a tu alrededor que pueden orar por ti, pero ¿lo podemos hacer? Claro, claro que lo puedes hacer. Es más, lo deberíamos de hacer. Pero preguntamos, ¿cómo estás? Y decimos, bien. Cuando en realidad no estamos bien. Ahora está del otro lado, que preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen mal y tú, ay, nos vemos, Porque tampoco me quiero involucrar, solamente pregunté, pues porque políticamente es correcto preguntar cómo estás. Pero ¿qué tal que te dice mal? ¿No tendrías oídos para escuchar y decir? Y a lo mejor te va a contar algo que vas a decir, creo que tienes que hablar con un pastor. A lo mejor. Pero a lo mejor nada más vas a decirle, voy a orar por ti, voy a estar orando por ti. Pero nos perdemos de todo esto por diferentes razones. Quizás porque no queremos meternos tanto, o porque somos muy tímidos, o incluso porque venimos mal nosotros. Híjole, ¿cómo voy a orar por alguien si yo vengo terrible y ayer en la noche, bueno, hice esto y esto y esto? ¿Sabes? Todo lo que haces en casa a solas afecta a toda la comunidad de la iglesia. ¿Sabías eso? No estamos apartados, somos un mismo cuerpo. Y lo que tú haces a solas, el tiempo que tú inviertes conociendo al Señor en su palabra, orando por otros, es de bendición para tus hermanos. Y cuando yo no lo hago, no puedo bendecir a mi hermano. Porque a lo mejor durante la semana leí algún pasaje y me atrevo a preguntar, ¿cómo estás? Híjole, estoy batallando, ¿no? Estoy batallando con esto y con esto, ¿no? Y tú le puedes decir, uy, esta semana leí acerca de eso. Mira lo que dice este versículo. Creo que este versículo te va a bendecir, hermano. ¿Te fijas que lo que haces en casa puede bendecir a otros dentro de tu iglesia? ¿Sabes? Estamos unos con otros. Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero muchos de nosotros no queremos que el otro me ayude cargando mi carga.
La cargamos hasta que nos aplasta, hasta que ya no podemos más y nos rendimos. Pero ¿qué tal que puedes decirle, sabes que en mi trabajo estoy teniendo problemas, ¿puedes orar por mí? Simplemente eso. No tengo que decirle qué trabajo, qué hago y demás. Simplemente ora por mi trabajo, ¿no? Ahora, si tu trabajo es un negocio sucio, más bien deja de hacer tu trabajo, pero eso es otra cosa, es otra historia. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Nos necesitamos unos a otros, ¿no? O sea, si de repente le preguntas a un hermano, ¿cómo estás? Uy, increíble, maravilloso, padrísimo, Dios ha sido bien bueno conmigo. O sea, esta semana Dios nos habló, oré con mi esposa, estamos en una comunión increíble, Dios ha sido bien bueno. Y tú estás por dentro, ¿por qué a él le va bien y a mí no? No, ¿qué haces? Te gozas con esa persona y le dices, gloria a Dios, puedes orar por mí. O sea, es justo lo que te ha pasado a ti, es lo que anhelo en mi corazón, puedes orar por mí. ¿Y te das cuenta qué bendición podemos ser los unos a los otros? Somos parte de un cuerpo. Sabes, tú y yo ni siquiera nos imaginamos, pero quizás a un lado de ti está un Sama, está un Eleazar, que ha peleado muy fuerte, quizás una enfermedad, quizás la muerte de un familiar, no sé, diferentes cuestiones, pruebas económicas, y has sido fiel al Señor, y puede ser una bendición para tu vida saber que tienes a un hombre así a un lado, no porque su nombre sea raro, sino porque ha peleado batallas y Dios le ha dado la victoria. ¿Se entiende? Nunca estamos solos. Ya que peleemos en casa, que se acerquen nuestros últimos días, escribamos la última canción. Dios siempre está con nosotros, pero también estamos entre nosotros. Y entre nosotros no estamos solos, no podemos estar solos. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, ¿no?, sino viniendo a la comunión con la iglesia, orando unos por otros, animándonos unos a otros. Entonces, pues vamos a orar, ¿les parece? ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar? Señor, gracias por tu palabra. Es maravilloso venir a tu palabra y ser refrescados por medio de ella. Y Señor, esa sí es una petición mía, Señor, que un día pueda conocer la melodía de esta canción. Ha sido de tanta bendición tu palabra. Y a través de los salmos de David, Señor, ha sido de gran, gran bendición para nuestras vidas. Gracias por esta última canción, por este último salmo. Y gracias por llegar a nuestras vidas, reinando en nuestro corazón. Sin duda eres como luz que resplandece, como sol al amanecer. Gracias por traer fruto a nuestras vidas, por ser esa lluvia que cae sobre la tierra y hace germinar. Gracias, Señor. Te pido por aquellos que aún están como eso, como espinos en tierra árida, seca. Que el día de hoy, Señor, tú puedas venir a sus vidas, se rindan sus corazones a ti, Señor. Puedan conocerte, Señor. Y puedas tú comenzar a reinar en sus vidas, Señor. Te lo pedimos. Y Señor, y gracias por conocer estas historias de estos hombres. Algún día estaremos junto a ellos. Les preguntaremos cómo lo hicieron. Nos gozaremos con ellos. Pero al ver sus historias nos damos cuenta que muchos de nosotros estamos en batallas y anhelamos las victorias que tú les dabas a esos hombres, Señor. Señor, te ruego que aquel que está afligido sea transformado. Aquel que el día de hoy está endeudado con amargura de espíritu sea transformado. Los hagas hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de valor, que persisten, que se fortalecen en ti, que son fieles cuando están a solas. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Y Señor, perdónanos, Señor, si en algún momento como iglesia nos mantenemos a la distancia de nuestros hermanos. Señor, tú nos has hecho una familia. Señor, a fin de cuentas nos veremos por la eternidad, Señor.
Y Señor, ayúdanos a extendernos, a preguntar, a orar, a animar a otros. Señor, que no pase un domingo sin poder compartir algo de lo que tú hablaste durante la semana en nuestras vidas, sin poder orar por una persona, Señor. Señor, nos has hecho para estar juntos y no estar solos. Queremos, Señor, enfrentar todas estas cosas de tu mano, Señor. Te pido que hagas tu obra, Señor, entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.